con Enrique de Diego. Buenas noches, bienvenidos a Fondo. Un saludo muy cordial a todos los oyentes de Radio Inter. Aquí en Radio Inter, pasión por la radio. Los mismos que se opusieron a la intervención en Irak ahora se muestran belicosos, dispuestos a atacar a Gaddafi. No nos explican por qué en un caso no y ahora sí. Resulta difícil de entender por qué Saddam Hussein debía ser preservado mientras Gaddafi ha de ser atacado. Nuestra incompetente ministra de Exteriores, dentro de este gobierno de incompetentes, ha dicho que se ha autorizado eso de las bases para los aviones norteamericanos. Saddam Hussein masacraba a su pueblo de manera mucho más intensa que Gaddafi. A los kurdos los gaseaba, matando a todos los habitantes de pueblos enteros. Masacró también a los chiíes del sur. Masacraba a la oposición, masacraba a los disidentes de su propio partido, el Baas. Gaddafi ha masacrado con anterioridad a cristianos en el Chad y en Uganda, sin que hubiera la más mínima protesta. Ahora los progres, que lo veneraban, algunos siempre lo hemos considerado un sátrapa y un tirano, pero los progres lo veneraban como uno de los suyos e iban con él de la mano, como hacía Zapatero. Ahora los progres están empeñados en atacar como sea, no se sabe a favor de quién, porque quienes protestan tienen todas las trazas por sus gritos: Allahu Akbar, Alá es grande, gritos contra los Estados Unidos, contra Occidente, tienen todas las trazas de ser integristas. ¿Pues que hay que atacar a Gaddafi para asegurar el petróleo? Bueno, el consumido por España viene en un 25% de Libia. Ahora va a resultar que va a ser el petróleo. Estos progres tienen que explicarnos su insoportable hipocresía. A fondo con Enrique de Diego. A fondo con Enrique de Diego. Portada de la Gaceta: Gaddafi o Al Qaeda o yo, lanza esta advertencia a Occidente en declaraciones a Le Journal du Dimanche. Saludamos ya a nuestro especialista en islamismo, siguiendo al día, a la hora, al minuto, la situación en el norte de África, concretamente en Libia. Don José Donís, muy buenas noches. Hola, don Enrique, muy buenas noches. Pues Gaddafi acepta que la ONU viaje a Libia para evaluar la situación. La Unión Europea envía una misión técnica antes de la cumbre de líderes europeos, incluso estadounidenses, que en los últimos días se han mostrado extraordinariamente belicosos. Sí, de hecho, me parece que no está del todo bien formulada esa noticia. Gaddafi no acepta que la ONU envíe una comisión. Gaddafi está pidiendo que la ONU envíe una comisión, y es la ONU quien no la envía. Esto es bastante curioso. Al mismo tiempo que por ejemplo, el secretario general de la OTAN dice que cree que podría haber crímenes contra la humanidad y tal, que cree, como todo apoyo a la intervención o a la amenaza que está haciendo. Ahora resulta que es el dictador el que está pidiendo una comisión de derechos humanos en Libia, y resulta que somos nosotros, Occidente, los que se la están negando. Y esto recordando que a Libia lo han expulsado de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU hace 6 días, el 1 de marzo lo expulsaron. Bueno, Gaddafi es un tirano, es un sátrapa, algunos lo llevamos denunciando décadas y décadas. Él masacró a los cristianos en el Chad, masacró a los cristianos en Uganda en beneficio del caníbal Idi Amin. Ahí nadie se rasgó las vestiduras ni protestó. Gaddafi era uno de los iconos de la izquierda
tardocomunista como Hugo Chávez, que sigue apoyándole. También era uno de los iconos, o por lo menos bastante respetado, de la izquierda europea. Recordemos esas imágenes de Zapatero y Gaddafi de la mano, como niños en un recreo, por no utilizar otras metáforas. Ahora de repente hay que atacar a Gaddafi y lo plantean gentes que estuvieron absolutamente en contra de la intervención en Irak. Y Saddam Hussein, por ahora, Gaddafi no ha llegado a los niveles de salvajismo de Saddam Hussein, aunque los suyos sean también muy elevados. Sí, sí, por supuesto. No, pero es un espectáculo lo que estamos viendo, el espectáculo que está dando Occidente. A ver, que España es, por ejemplo, uno de los países en los que el presidente del gobierno ha autorizado vender armas a Gaddafi. Es decir, en los últimos 5 años Zapatero ha autorizado casi 600 millones de euros en venta de armas a países árabes. Y claro, estos países son, pues eso, Arabia Saudí, Libia, Bahrein, Irán. Es decir, y ahora resulta que, como tenemos un presidente, a mí, en fin, que me disculpen, pero a mí me parece, no sé si conoce usted al Mocito Feliz. Es un individuo que se cuela en estas cosas de los reportajes del corazón que hacen en la tele y que sale allí siempre enseñando la jeta para figurar y que no pinta nada. Pues un poco esto es lo que está haciendo nuestro presidente con estos viajes insólitos a Túnez, y previamente pasa por otra dictadura brutal como es la de Qatar, y allí les da lecciones de democracia. Y nadie se pregunta que si le daba también lecciones, por ejemplo, a Ben Ali cuando se cruzaba con él por los pasillos de la Internacional Socialista, o si iba de copas con Mubarak después de reunirse allí todos. En fin, está haciendo un verdadero espectáculo. Se han dado una serie de noticias en relación con el conflicto de Libia que no están contrastadas. Sí, de hecho se ha contrastado que son falsas algunas de ellas, y que no, en fin, no quiero que me interprete usted como ningún tipo de apoyo a Gaddafi. Es simplemente... No, el apoyo a Gaddafi se lo daba antes Zapatero, nosotros no tenemos nada que... Pues así, es simplemente... Pero la verdad, por supuesto. Claro, es esta tremenda hipocresía en la que estamos. Si recuerda usted, hablamos hace unas semanas, dijo usted que William Hague, el ministro de Exteriores británico, había dado la noticia aquella de que había huido a Venezuela. Y resultaba verdaderamente pasmoso porque la noticia era falsa. Y claro, que bueno, esto lo de un... Claro, patético. Sí, hombre, si ha habido una referencia de credibilidad en la historia del mundo, ha sido el Foreign Office y el ministro de Asuntos Exteriores británico. ¿A qué niveles hemos llegado? Que de repente el gabinete de Cameron es un gabinete de cotillas, ¿no? Y el ministro de Asuntos Exteriores es un falsario. Es alucinante, ¿no? Sí, o simplemente están mintiendo con descaro para crear un estado de opinión que, claro, porque después de lo que ha ocurrido con Saddam Hussein e Irak, en fin, no lo sé, esto es un juicio de intenciones, no sé la razón. Pero vamos, después de aquella invención, porque se lo inventaron, Al Arabilla llegaron a decir que igual que habían huido y tal, y en un canal árabe he leído hoy, en inglés porque lo traducen, gracias a Dios, y he leído hoy que había muerto Gaddafi. En fin, unas cosas bestiales. ¿Bombardeó Gaddafi con aviones a sus ciudadanos? Esto lo recordará usted también, que había una gran masacre de civiles y estas cosas que había hecho Gaddafi, y que bueno, ya era comparable a Saddam Hussein, cuando las verdaderas masacres de Gaddafi las ha dicho usted antes, es lo que hizo en Sudán y lo que en otros países africanos. Esta en concreto saltó a las portadas de los periódicos, hay un vídeo en internet que se ha difundido a nivel mundial, y luego ha resultado que, el vídeo es de una organización que pueden encontrar ustedes en internet que se llama One Day on Earth, un día en la Tierra. Es un sitio donde particulares, internautas, suben sus vídeos y le dan su propia interpretación.
En concreto, esta fosa común de la que se hablaba y tal, que era hablaban de 250 o 300 muertos, civiles, mujeres y niños. Bueno, pues resultó que era falso también. El vídeo es falso y el sátrapa de Gaddafi no ha tenido más que cogerse a unos cuantos periodistas internacionales, todos europeos, especialmente italianos, que son los que están allí, los ha llevado al sitio y efectivamente aquello es un cementerio en Trípoli y nada más, claro, un cementerio con tumbas y gente que está allí. Pero ha habido más. Después de aquello han habido los bombardeos estos de civiles en Trípoli que también eran falsos. La agencia EFE dio la noticia de que estaba bombardeando la ciudad. Bueno, pues las noticias que llegan principalmente, yo he encontrado una manera un poco de enterarme, y es a través de los italianos, y en la prensa italiana se están desmintiendo todas estas noticias. Lo mismo pasó cuando un teletipo de la agencia EFE decía: los rebeldes han conquistado el aeropuerto militar de Mitiga. El aeropuerto era un aeropuerto importante, militar. Bueno, pues un periodista italiano, Mattiuzzi, ha estado en el aeropuerto en cuestión, que habían tomado los rebeldes y todas estas cosas, y no. El aeropuerto estaba como siempre, con los guardias allí, todo normal. Bueno, la referencia de Italia, como saben bien los oyentes, es porque Italia fue potencia colonizadora en Libia, es decir, que durante un tiempo Libia fue territorio administrado por Italia y por tanto tiene unos especiales lazos al margen de la cercanía. Se habló también, don José Donís, de deserciones masivas en el ejército. Pues esto ya se ha visto que es falso. Es decir, esto no hace falta ni siquiera buscar las noticias. Es rotundamente falso. El ejército es muy profesional, el ejército libio, claro, es de las pocas cosas profesionales que hay allí, y los cuerpos de élite, la aviación, por supuesto, y los cuerpos, las fuerzas especiales, todos siguen fieles a Gaddafi, y lo que hay sí es en según qué zonas, porque es cierto que el ejército libio también está sujeto al sistema de clanes y tribus. Entonces, si en un acuartelamiento ha quedado dentro del territorio de una tribu que está con la rebelión, pues estos inmediatamente han dejado de obedecer a sus mandos y han pasado a ver lo que les dice el jefe de la tribu. Pero no, el ejército está plenamente confirmado que está al lado de Gaddafi y lo que hay, pues sí, es un movimiento de rebeldía, en fin, muy mal organizado y claro, y con pocas armas y poco de todo. Sobre esto, yo quisiera hablar también sobre esto que se está diciendo, que lo ha propuesto, aquí ya se ha hablado de ello Trinidad Jiménez y también Rasmussen, el secretario general de la OTAN, esto de crear una zona de exclusión aérea. Y claro, cuando dicen esto, lo dicen como no queriendo intervenir, ¿no? Nosotros no vamos a hacer la guerra, es una cosa humanitaria, pero creamos una zona de exclusión aérea. Y a mí me gustaría aclarar, y usted lo puede explicar mejor que yo, una zona de exclusión aérea exige cientos de aviones armados hasta los dientes y pegando tiros. Aviones nuestros, aviones de la OTAN y aviones americanos. Eso es lo que están proponiendo. Pues lo que llega ahora en medio de una situación que, como usted muy oportuna y brillantemente está describiendo, de desinformación, las noticias que llegan es que Gaddafi, el ejército, las tropas gubernamentales están contraatacando en diferentes puntos, aunque se habla también de que los insurgentes avanzan hacia Sirte. Luego hablaremos de los insurgentes, porque no son muchachos franceses de Le Quartier Latin, ni tampoco son revolucionarios de la Commune de París, es decir, porque bueno, en lo que yo he visto en las televisiones, especialmente en Al Arabiya, pues